se termina la gestión de Urtubey, ¿comienza la tuya? Porque No. cuando te fuiste dijiste voy a trabajar para ser gobernador. Sí, yo no me desdigo respecto de uno de los motivos por los cuales tomé esa decisión en su momento. Será quien elija la sociedad y cada uno de los salteños. Lo que sí me parece que hay que brindarle a los salteños es después de 12 años de una gestión, esa amplia oferta respecto de candidatos quienes estén interesados y comprometidos en mejorar el bienestar de cada uno de los salteños. Te cambio la pregunta, ¿estás interesado o te está gustando mucho este trabajo de investigación? A ver, yo no me desdigo de lo que, insisto, respecto de lo que planteé hace 5 o 6 meses atrás. Encontré un espacio y un lugar donde me siento cómodo. ¿Por qué? Porque después de 10 años de gestión y de conocer y mucho la gestión y la provincia, me parece que hay una pata de esto, de trabajar en forma directa con la sociedad, con cada uno de los salteños, de escucharlos, es una parte importante que a uno lo enriquece y me parece sumamente interesante. Y me parece que aparte me va a nutrir si es que uno efectivamente después puede participar de un proceso. Pero estamos lejos de un proceso electoral. Yo te escuchaba hace un ratito lo que vos hablabas respecto de lo que está pasando hoy en la Argentina y los problemas cotidianos de cada uno de los argentinos y de los salteños sobre todo. Digo, hoy la problemática de los salteños pasa por otro lado. Me suena y me queda súper lejos un proceso electoral. Entonces veremos el año que viene cómo me encuentra a mí con esto que complementa y me va a seguir, formar seguramente y me va a seguir formando respecto de lo que ya fue 10 años de gestión, pero el trabajar con organizaciones, el ver si tenemos la capacidad a través de esta red, porque yo soy una partecita de esta red enorme, si podemos aglutinar y podemos lograr definir y establecer política y tener un sueño máximo que es diseñar políticas de Estado. Pero hay cosas de la coyuntura, esto es pensar en el futuro, ¿no? En la Salta que queremos, en el Orán que queremos, en el Tartagal que queremos, pero yo también soy consciente de que hoy no estamos frente a un proceso electoral y hay una coyuntura que es más preocupante que las ambiciones de una persona, ¿no? Dijiste bien, fueron 10 años de gestión al lado de Urtubey. Veníamos bárbaro y resulta que parecería ser que el 2015 dio vuelta a todo. No estábamos tan bárbaros. ¿Qué es lo que pasó en el medio? No, para mí el momento bisagra fue el año 2016, después del cambio de gobierno, porque hay pocos que recuerdan o tienen poca memoria respecto de lo que fue ese año. Primero, el 2016 fue un año de 40% de inflación. Para volver a recordar un año con 40% de inflación nos tenemos que ir al año 2002, después de la crisis del año 2001. No solo tuvimos alta inflación, que significó altos niveles de costo, no solo para cualquier familia, sino para el propio Estado, sino que también tuvimos caída de actividad del más del 2%. Brutal. También tuvimos quita de recursos para las jurisdicciones provinciales, porque se tomó la decisión de modificar impuesto a las ganancias, recordemos todo, sí, que lo repetíamos una y otra vez, y nos decían, no se preocupen que esto se solucione en el segundo semestre. Ese segundo semestre no llega llegó nunca. Y este año tampoco, te aviso que no va a llegar. Entonces, digo, ahí se tomó una decisión desde el gobierno que fue de que Salta se haga cargo lo que Nación nos quitó, porque no. Cuando te aumentan el gasto y te quitan recursos, hay una situación de desequilibrio. Entonces ahí había dos alternativas. O nosotros le decíamos a cada uno de los salteños, se quedan con menos salud, con menos seguridad, se quedan con menos educación, o el gobierno provincial se hace cargo. La decisión en ese momento fue hacernos cargo para que la economía en su conjunto sienta lo menos posible algo que venía pasando. La expectativa después quedó para el año 2017. Ya sabemos, el año 2017 no fue 40 de inflación, pero fue 25. Y cualquiera vaya y repase lo que se decía, porque en principio de 2016 se decía la inflación va a ser del 25. Después en el 17 se decía va a ser del 15/17. Fue del 25. Ahora nos dicen que era 10, después 12, después 15. Y va a ser arriba del 20. Y va a ser cerca, ojalá que, pero bueno, es muy difícil. Entonces digo, todas esas situaciones que la vive cada familia, la vive el Estado. Entonces en el medio después sí, a fin del año pasado hubo un pacto fiscal que estableció metas de comportamiento fiscal y que cambió el mapa y la situación, donde todas las jurisdicciones provinciales tuvieron que tomar decisiones distintas.
Entonces no es que la situación de la provincia la provincia de Salta es parte de un todo, o sea, ¿qué le pasa a la Argentina? Bueno, lo que pasa en Salta es lo que está pasando en la Argentina. Digo, nosotros, no existe la República de Salta, o sea, somos la parte de un todo, ¿no? Totalmente. Pero además con un agravante, hoy se hizo una reunión en la cual el gobierno nacional le pide a las provincias que bajen sus impuestos por el tema energético. Claro, o sea, la sábana cada vez termina siendo más cortita. Pero además hay una situación, las provincias ya están desfinanciadas. Lo más probable es que las provincias no le terminen cerrando las cuentas y le pidan la plata al gobierno nacional, es decir, que la plata que el gobierno nacional no pone en subsidio la va a terminar poniendo en las provincias. Y en definitiva va a ser siempre este tema de la sábana corta. Y la verdad es que el problema energético, yo recién lo decía en el micro, hay que hacer una escala, el que más consume, que más paga, pero no una escala de 800 metros cúbicos, 100, 110, 120, sí. Se puede hacer con computadoras tranquilamente y cargarle las tintas al que consume 5 o 10 mil metros cúbicos anuales. A ver, aquí tenemos un problema serio. En la medida, una familia tiene estos recursos como para poder destinarlo y para poder gastarlo en su quehacer cotidiano. En la medida que se vaya agrandando la cantidad de recursos que tiene que destinar a servicios públicos, menos plata vinculada para el consumo. O sea, el gobierno nacional hay un conjunto de decisiones que va tomando en forma acelerada que se pega solo un tiro en los pies, o sea, porque no hay forma de que esto se pueda revertir si no es con crecimiento de la actividad económica. Digo, nosotros sabemos, y esto está claro, de que la única forma es crecer. Cuando uno se pone a ver qué es lo que está creciendo en la Argentina, no es claramente el consumo, sino que están creciendo otros sectores de la actividad, como los sectores financieros. Entonces, aquí tenemos un problema y donde a los argentinos hay que darle previsibilidad. ¿Qué significa? No solo a cada una de las familias, sino al empresariado. Uno le tiene que marcar un caminito para que sepa hacia dónde va a llegar. Si las tarifas van a subir, tiene que haber un camino clarito, aunque se demore un poquito más en el tiempo. Digo, no hace falta cerrar todo ni tratar de solucionar todo en 1 o 2 años. A lo mejor el camino es un poquito más largo, pero con más gente adentro, está quedando mucha gente afuera. La verdad que está faltando sensibilidad social y eso es preocupante. Y además con indicadores de empleo que es cierto, hay mayor cantidad de gente empleada, pero de peor calidad, porque terminan siendo monotributistas. Exacto. Y esto me parece que es un elemento preocupante. Dentro de este desarrollo, de este sueño que significan articular distintas cuestiones, el tema, me quedé muy enganchado en algo que dijiste, generar profesionales para satisfacer la demanda. Y no sé cómo estará hoy, pero las universidades salteñas estaban generando una gran cantidad de contadores, licenciados en administración de empresas y abogados. Y no sé si la demanda de Salta es esa o es geólogos, ingenieros agropecuarios. Bueno, va todo de la mano del famoso y bien valorado Plan 2030, porque el Plan 2030 establece cuál es la Salta que nosotros queremos dentro de poco más de 10 años, cada vez queda menos. Entonces, los profesionales que nosotros tenemos que formar en la provincia, no solo los profesionales, también la formación a nivel técnico, tiene que estar estrictamente vinculado con lo que va a demandar, y no digo solo de Salta, también vinculado con la región. Entonces, esos son los debates y las nuevas discusiones que tenemos que dar con todos los actores, con los actores del sistema educativo, tanto de la provincia a nivel nacional, y también con los empresarios y ver cuáles son los potenciales. Entonces, me parece de que esos son determinados paradigmas y ejes sobre los cuales hay que trabajar. Y ahí, en definitiva, nosotros estamos hablando simplemente, aunque parezca poco, de empleo genuino y de calidad, que es lo que tenemos que pensar a futuro. Así que esos son uno de los disparadores que pretendemos conversar con las universidades, con los rectores, que bien ellos son parte de esta red y nos acompañan y siempre fueron muy generosos con la red, para, en definitiva, plantear el debate y la discusión. Me queda la última, y a lo mejor es muy comprometida para vos, pero para mí fue muy comprometida. Yo tengo la sensación que la reforma previsional fue una bolsiqueada enorme a los jubilados
y que va a ser muy difícil, a pesar de lo que dice Basavilbaso, que recuperen poder adquisitivo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hubo una decisión que fue la reparación previa que agrandó el bache y realmente desfinanció el sistema. La decisión de la injusta a los jubilados de la reforma previsional trató de morigerar un poco esa situación. Digo, hay estas cosas, ni siquiera hace falta hacer futurología. Va a pasar el tiempo, van a pasar los años y se van a poner las dos alternativas del viejo sistema y del actual sistema y se van a dar claramente cuenta de que obviamente la reforma le hace percibir a los jubilados menos respecto de lo que era la fórmula anterior. Entonces, me parece de que nadie puede decir, no, pero están ganando por encima de la inflación cuando los niveles de ingresos son bastante más bajos. Y cuando superan 2 veces la mínima, lo hablábamos hace un ratito, dejan de percibir beneficios como la gratuidad respecto de los remedios. Entonces, está delicado. O sea, lo que vamos ahí es la sensibilidad social. O sea, ahí es donde hay que trabajar. A veces, para lograr el tan mentado equilibrio fiscal, a veces el caminito puede llegar a ser un poquito más largo. No hay problema, pero no dejemos gente en el medio. Esa es la gran discusión.